chicas, hoy vamos a dar un poquito de matrices, como para que quede dado, fundamentalmente, pero después nos vamos a volver a enfocar en vectores. Bueno, yo quiero que el recuperatorio para estar holgados de tiempo sea un jueves. Así que se me había ocurrido que lo hagamos al recuperatorio del parcial 1 y del parcial 2 el próximo jueves. O sea, este 5. Este jueves que está acá, que viene próximo, no, el otro. Ah, ok. El 12, entonces. El 12. Claro, el de la semana que viene. El 12 a las 16. Perfecto. Yo haría solo del 1 entonces, Ana, ¿no? Sí, vas a hacer solo del 1. Tengo que ver un poco, porque en realidad el 2 abarca el 1 y a vos te fue bien en el 2. Yo porque se te va a hacer un poco matete en la cabeza, estar dando vectores y volver a pasar. No, sí, lo estuve pensando. Yo dije cómo me la voy a ingeniar, pero bueno. A pensar sin vectores. Tengo que ver cómo lo voy a pensar. Total, lo vamos hablando el jueves, el martes, tenemos tiempo. Ok, buenísimo. ¿Sí? Por eso yo voy a dejar el tema dado de matrices, pero no lo voy a evaluar, para que tampoco se les haga lío con eso. Entonces lo damos, lo dejamos dado y ya está. Bueno, sobre todo porque después lo van a retomar con otra materia. Y trabajos prácticos, bueno, hoy se vence. Así que hoy terminamos trabajo práctico 1, 2 y 3, y los que tengan que recuperar, les voy a hacer unos nuevos trabajos prácticos, voy a ver cómo lo diagramo, y que tengan tiempo más o menos hasta fin de semana que viene. Así ya para fin de semana que viene, domingo de la otra semana, ya más o menos tengo el estado de cada uno de ustedes en la materia. Los promovidos, los regulares, los libres, ¿sí? Bueno. Ahí estamos. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Acuérdense que al parcial de la semana que viene, los que no hicieron alguno de los dos parciales o los dos parciales, se tienen que presentar porque es condición de regularidad. Bueno, vamos a ver el tema de hoy entonces. Acá les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos acá. Bueno, lo que vamos a ver entonces, hoy dijimos que es matrices. Son ejercicios que ya están subidos a la plataforma. Bueno, entonces vamos a ver cómo era el ejercicio 38. Vamos a ver qué era lo que decía. Esperen que esto lo debo tener en alguna clase de por acá. Esto es anexo, no. Acá. Cualquier duda respecto del parcial, me van preguntando. Digamos, del formato, pienso que va a ser similar al formato que estuvimos manejando hasta ahora. Bueno, dice inicializar una matriz de 5 por 5 con 1 en su diagonal y ceros en las demás posiciones. ¿Sí? Entonces vamos a volver a Excel. Y vamos a recordar que era una matriz. Nosotros, con vectores, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos el nombre del vector que nos permite, junto con una posición, determinar el valor de un determinado elemento del vector, ¿sí? Un vector tiene una cantidad de posiciones X que nosotros definamos. Esa cantidad de posiciones siempre en general es conocida al principio del algoritmo. Todos los elementos tienen que ser elementos del mismo tipo, ¿sí? Bueno, nosotros, a ver, los vectores que tienen una sola dimensión, ¿sí? Entonces nosotros con el nombre del vector y el valor de la posición podemos tener acceso al elemento. En cambio, acá, en matrices, nosotros vamos a necesitar, como son elementos de dos dimensiones, tenemos que hablar de filas y también tenemos que hablar de columnas, vamos a necesitar dos argumentos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, tenemos un vector B corta,
con 5 posiciones, ¿sí? Entonces nosotros con el nombre B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, podemos acceder a cada uno de los elementos. En matrices vamos a encontrarnos también con posiciones de columna, ¿sí? Entonces vamos a tener la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. ¿Qué es lo que nos pide este ejercicio? Llenar de unos la diagonal principal. Es lo que se llama la matriz identidad, ¿sí? Entonces, esto Ok, es lo que... perfecto. Vamos a ver, vamos a suponer el nombre de la matriz M. Esto sería lo que es posiciones, vamos a pintarlo de algún color. Ahí estamos. Entonces acá todo esto lo tenemos que llenar de ceros. Nosotros para vectores, con un solo para nos alcanzaba para recorrerlo, ¿sí? Acá en el caso de matrices vamos a necesitar 2 para. Uno para manejar las filas y otro para manejar las columnas. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahí estamos. ¿Sí? Fíjense Ana, que una hay... pregunta Sí, que me surge a raíz de ver vectores. sí. Y comparado con matriz, si bien este ya cumple con, digamos, vos tenés que poner, digamos, qué cantidad de filas y columnas tiene, si uno agarra un vector y con 2 nombres distintos, ¿cierto? Y hace un Sí. par anidado, O sea, 2 vectores. claro, Sí. uno dentro del otro, ¿no haría una función similar a la matriz? En realidad lo que es la función similar a la matriz son los vectores paralelos. Lo que pasa es que vos los vectores paralelos los recorres con la misma variable, porque como tienen una sola dimensión, te alcanza. Por decirte algo, en un para de 4, Sí, llamado A, sí, le pones adentro otro para B, también con cuatro posiciones. sí. Pero recordá que si el de adentro va de 4 posiciones y el de afuera 4 Recorre la primera, posiciones, se recorre la primera multiplica. hilera. Se multiplicaría la cantidad de iteraciones. Acordate de eso. Es similar al parcial. A ver, ahora lo vamos a ver si querés. Si querés vamos a tratar después de hacer el del parcial como si fuera en vez de con vectores con matrices. ¿Mm? Sí, es muchísimo más fácil con matrices. Sí, algunos de ustedes creo que lo resolvió con matrices. No me acuerdo si me estoy confundiendo con el parcial o con un ejercicio. El trabajo práctico 2, uno de ustedes lo resolvió con matrices. Yo por las dudas te pasé porque yo me quedé con la mecha del parcial y te lo mandé por correo para que lo Dale, veas. Y me perfecto. quedé regulando con eso mal, hasta el día de Bueno, hoy. lo miro y hoy te contesto. Sí, no hay problema. Yo porque lo veo, digamos, a la matriz y se me ocurrió una forma similar, digamos. Bueno, dale, sí, porque aparte lo podés resolver con matrices si te es más fácil. Ah, ¿Mm? sí, sí. Bueno, acá fíjense que hay una característica particular, que es que cuando la posición de la fila y la columna coinciden, estamos hablando de la diagonal, ¿sí? Fíjense que acá estamos en la columna 4 y en la fila 4. Acá estamos en la columna 3 y la fila 3, acá estamos en la celda 2, 2, acá en la celda 1, 1 y acá en la celda 0, 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para representar eso en Structorizer? En realidad Structorizer no maneja matrices, así que lo vamos a utilizar solamente para ver el lado de Chapin. PCInt sí maneja, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo deberíamos hacer? No lo vamos a poder probar. Bueno, vamos a utilizar un for, ¿sí? Un for que tenga i que vaya de 0 a 4. Para que podamos hablar de una diagonal, tenemos que hablar de una matriz que sea cuadrada, ¿sí? Que tenga misma cantidad de filas que de columnas. Bueno, acá adentro vamos a poner otro para,
con otra variable distinta, en este caso j, que vaya de 0 a 4 también. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Tengo que preguntar si la i coincide con la j, ¿sí? Porque en ese caso voy a poner un 1 en esa posición. Y en caso contrario voy a poner un 0. Entonces vamos a preguntar si la matriz, perdón, si i es igual a j. Vamos a preguntar eso primero. Si i es igual a j, entonces a la matriz en la posición i, j, le asigno un 1. ¿Sí? Y caso contrario, le asigno un 0. ¿Sí? Es sencillo este ejercicio. Entonces pregunto, porque acuérdense que esto cómo se va ejecutando. Esto se va completando de esta manera. Y, vamos a suponer, vale 0. Perdón, 0. ¿Sí? Para cuando i vale 0, j pasa a valer 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? O sea, este es el para exterior. Mientras i vale 0, j se ejecuta de principio a fin. ¿Sí? Pasa del 0 al 4. Entonces, ¿cómo se va a ir llenando esta matriz? Se va a ir llenando por fila. ¿Sí? Porque queda fija la fila 0 y se va completando la columna U0, 1, 2, 3 y 4. Se va a ir llenando en ese orden. Después I va a pasar a valer 1, ¿sí? Y J, ¿qué va a hacer? Va a ir de 0 a 4 nuevamente. Después, o sea, esto para el mismo valor de I. Después I pasa a valer 2 y J se mueve otra vez de 0 a 4. Después I pasa a valer 3 y J varía de 0 a 4. Se va llenando por fila, ¿sí? También podríamos llenarlo por columna. Lo más habitual es hacerlo así, pero podemos llegar a hacerlo por columna, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejercicio donde se maneja distinto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el condicional? Va a averiguar la posición de I y la posición de J, perdón, I y J son iguales, sí, ahí pongo un 1. Caso contrario, lo lleno de ceros, ¿sí? I y J son iguales, sí, le pongo un 1. Caso contrario, voy a llenar de ceros, ¿sí? Y así se va a ir completando. Así hasta que sean iguales, y cada vez que sean iguales, voy a colocar un 1. ¿Sí? ¿Se entendió alguna duda respecto de este? No, todo bien. No, es tranqui. Entonces fíjense que siempre nos vamos a manejar con la matriz para ir recorriéndola, nos vamos a manejar con 2 para, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora el ejercicio 40. Vamos a ver de qué se trataba. Este lo dejamos. Este ya está subido de todas formas a la plataforma. Y el otro ejercicio, si no me equivoco, es el 40, pero lo voy a checar. Ese ejercicio, el 38 lo había resuelto ya. Ah, ¿quién lo había resuelto? ¿Ustedes? No, Muy yo lo bien. había... Pero creo que te lo había comentado. ¿Ah, sí? Sí, pero allá lejos y hace tiempo. Ah, ya lejos. Por ahí en el otro cuatrimestre. Claro. Bueno, y vamos acá al 40. El 40 plantea otra cosa, es distinto.
Bueno, se cuenta con una matriz de 10 por 10, cargada con números, ¿sí? Desarrollar un algoritmo que cargue un vector denominado sumatoria, le vamos a poner S en vez de sumatoria, donde cada fila del vector contiene la sumatoria de los elementos que se encuentran en la columna de la matriz con la misma numeración. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo haríamos esto. Esto es otra cosa. Vamos a usar esta de paso. Ahí estamos. Esas eran las notas de ustedes. Bueno, entonces vamos a tener una matriz S, perdón, un vector S o una matriz. Una matriz de 10 por 10 cargada con números desarrolla un algoritmo que carga un vector denominado sumatoria. El vector se va a llamar sumatoria. Entonces vamos a hacer cómo serían las filas y las columnas. Entonces 0, 1 hasta la 9. Y después vamos a tener hasta la 9. Vamos a hacerlo un poquito más chico. Ahí estamos. Bien, y acá vamos a tener X números. Vamos a poner... vamos a ponerle... A ver... Por 2... Ahí está. Ahí tenemos una matriz cualquiera cargada con números, ¿sí? Nosotros queremos que la sumatoria de la columna 1 sea la primera posición del vector S, ¿sí? Entonces vamos a tener un vector S que va a tener posiciones, perdón, de la 0 hasta la 9, ¿sí? Ahí estamos, hasta la 9. Y que acá vamos a hacer la suma de esto. La posición 2 va a ser la suma de esto, perdón, ahí incluí la... Esto sería de B3. Esto sería la suma de la columna 3. Estamos. ¿Me comí algo? Sí, dejé acá, perdón, nos falta una columna. Ahí estamos, nos falta, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner de... Esperen, así lo graficamos y nos resulta más sencillo. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos la fila 0 y la columna 0. Ahí estamos. Vamos moviendo todo un poquito. Ahí está. No importa los números que nos queden. Va lo mismo. Bueno, entonces tenemos en el vector S, en la columna 1, en la fila 1, vamos a tener entonces la sumatoria de todos estos valores. En la fila 2 vamos a tener la suma de todos estos valores. En la fila 3 vamos a tener la suma de todos estos valores. En la fila 4, que corresponde a la posición 3, vamos a tener todos estos valores y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear desde Structorizar? Vamos a abrir un Structorizar nuevo. Uno distinto. Bueno, entonces vamos a ir con un para. Para ahí, desde la posición 0 hasta la posición 9, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que recorrer esta vez el vector, la matriz?
la vamos a tener que recorrer. Nosotros queremos la suma de todo esto. Ya suponemos que la matriz está cargada. Si no estuviera cargada, vamos a aprovechar y la cargamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para cargar una matriz? Con 2 para. De 0 a 9. Esto iría, en este caso se trata de matrices cuadradas, ¿sí? Podría ser que no fuera una matriz cuadrada y que el valor de J no vaya de 0 a 9, sino de 0 a 3, de 0 a 4, a lo que correspondiera, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a poner ingresar M en I, J. Y ahí inicializamos la matriz. Para que vean que no siempre tampoco nosotros inicializamos una matriz con ceros, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos inicializadas los valores de la matriz. Y ahora tenemos que empezar a recorrer y a sumar, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar, podríamos utilizar los mismos pares, pero vamos a utilizar uno distinto. Vamos a ir de 0, perdón, con I, de 0 a 9. Y vamos a utilizar algo que nos permita ir sumando, ¿sí? O bien podríamos hacerlo directamente con la posición del vector, ¿sí? Vamos a ver cómo lo haríamos. Acá vamos a recorrer con otro for de J que vaya de 0 a 9. Y acá, ojo, porque lo que nosotros queremos dejar fija es la columna, ¿sí? No queremos ir sumando por fila, sino que tenemos que sumar por columna. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Sí, impecable. Bien. Sí. Entonces, al vector le vamos a poner B, ¿sí? Entonces, a B, en la fila, la que se va a ir moviendo es la fila y la que queda fija es la columna. Entonces, vamos a poner J, que es la que se va a ir moviendo, ¿sí? Y dejamos fija la fila. Dejamos fija la columna. Se mueve la fila, por eso J va primero, y dejamos fija la columna. Entonces, ojo, perdón, B va a tener solamente una sola dimensión. Entonces vamos a usar a B sub I. B sub I va a ser igual a M, perdón, a lo que tenía, vamos a usarlo como vector acumulador, B sub I, más M en JI. Entonces, fíjense, a ver, vamos a inicializar acá I. I tiene una sola dimensión, por lo tanto no lo puedo inicializar con 2 variables, lo tengo que inicializar con una. Entonces vamos a agregar acá, vamos a inicializarlo primero en 0. Entonces B sub I lo inicializo en 0. Entonces fíjense, esto lo vamos a poner acá arriba si les resulta más fácil. Entonces, yo voy a inicializar a I con ceros y va de 0 a 9. Y acá adentro voy a ir cargando M en IJ. Lo primero que estaría haciendo yo es inicializar este vector. Perdón, yo le puse B y es S en ceros, ¿sí? Después utilizamos el para, que va a ir de 0 hasta 9, y el J también de 0 hasta 9, y voy a cargar B sub I, porque tiene una sola dimensión, ¿sí? Y acuérdense que el resultado de la suma de la columna 1 lo tengo que guardar en la posición equivalente del vector, ¿sí? Entonces, fíjense que a B sub I le asigno lo que tiene B sub I más la matriz en JI. Entonces, ¿cómo va a ir sumando? Va a agregarle a la posición 0 del vector este, más 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 este. ¿Sí? Fíjense que quedó quieta acá en la matriz. Dejamos fija la columna y variamos la fila. ¿Se entiende? Si yo acá hubiera puesto IJ, lo que hubiera variado sería la columna y hubiéramos estado sumando por fila.
Ana, una pregunta. Claro. ¿Ahí no sería al revés la I y la J? Acá la pongo al revés. ¿Por algún motivo en especial? Porque el Sí, primero es la porque yo fila. quiero ir sumando estos valores, ¿sí? Fíjate que cuando yo ponga M en J va variando, ¿sí? Va a sumar primero 0, 0. Después va a sumar M en 1, 0. Después va a El sumar, primer valor es la fila y el segundo es la columna. exacto. Y vos estás tratando de sumar las columnas. Yo quiero sumar los valores de la columna porque es lo que me pide el enunciado. Entonces, ¿el primer L Tengo es la fila para o es la sumar columna? por... Lo primero que aparece siempre es la fila. Y ¿me entendés lo que te estoy preguntando? Porque si vos pones el primer para, que es la fila, y el segundo para es la columna, y vos querés sumar la columna. No, esto no entiende. Digamos, yo me voy a referir, estos para pueden ser de fila o de columna, eso da lo mismo. Lo que me va a definir que sea fila y columna es lo que yo pongo acá adentro. Sí sé que lo primero que aparece es la fila y lo segundo que aparece es la columna. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, como ¿qué hice acá? Acá fui llenando por fila. Agarré la fila 0 y completé para la fila 0, la columna 0, la fila 0, la columna 1, la fila 0, la columna 2, la fila 0, la columna 3, ¿sí? Lo que pasa es que yo las fui llenando así a la matriz y ahora lo que quiero es que agarre la columna 1 y sume toda la columna 1. Por lo tanto, ahí tengo que dejar fija la columna, porque siempre me refiero a la misma columna, y que sume todos los valores de la fila. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál es el para que se mueve más rápido? El para que va la J, ¿sí? Sí. Y yo tengo que dejar la columna fija. Entonces uso la I, que la I me queda quieta. Y uso la J acá adelante como valor de fila, porque es la que quiero que se vaya moviendo. Entonces yo quiero sumar primero M00, después quiero sumar M10, después quiero sumar M20, después quiero sumar M30. ¿Se entiende? Sí. Sí, Así hasta ahí hasta después. te entendí. Pero ¿dónde quiero que me lo guarde? Quiero que me lo guarde en la posición 0 de S. ¿Sí? Después Sí. quiero que me guarden todo eso en la fila 1. Entonces, fíjense que eso es lo que voy haciendo acá. Lo voy utilizando como vector acumulador. ¿Sí? Y después, si yo quisiera mostrar el resultado del vector S, perdón, que acá le vamos a cambiar el nombre, ¿dónde mostraría el resultado de la suma? Después de este para. Pondría mostrar S. ¿Sí? Claro. ¿Mm? Sí, lo tendría que mostrar las 9 veces por... Claro. Ahí estamos. Entonces mostraría las 10 posiciones del vector. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno. Está subido, esto ya está subido, pero fíjense, lo tenía abierto acá, que acá en vez de hacerlo con dos para, se hizo con un solo para, que eso puede ser, y se utilizó un acumulador y después se le asigna a la posición de B el acumulador, ¿sí? Acá nosotros lo hicimos directamente al acumulador, lo utilizamos directamente al vector como acumulador. Pero está bueno porque les quedan dos versiones de lo mismo, ¿sí? Bárbaro. Bueno, ahora vamos a ver, esto ya está todo subido. Ahora lo que quería que veamos, porque vamos a seguir repasando vectores, vamos a ver el ejercicio número 3,
que esto creo que ya lo habíamos visto como un TP, pero ahora tenemos que ver cómo lo resolveríamos con vectores. Esto lo vamos a cerrar. Bien. Entonces, fíjense, ustedes lo van a tener para mostrarles dónde lo tengo. Acá. Vamos a cerrar todo porque además estoy con mala calidad de red. Vamos acá. Bueno, esto está todo subido. Acá me parece que está la parte de repaso. En vectores, búsqueda dicotómica, octubre 2020. Fíjense que acá está subido el enunciado como repaso 3 y acá la resolución como repaso 3 NCD. Bien. Bueno, vamos a abrir ambos. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué decía el enunciado? Bueno, se cuenta, esto les va a sonar familiar porque lo hicimos en un TP. Se cuenta con un stock conocido e ingresado por el operador de prendas de indumentaria deportiva. De cada tipo de prendas se conoce el código, el talle máximo hasta el cual se fabrica y la cantidad disponible, independientemente del talle. Entonces les muestra un ejemplo. El código 1, talle máximo 54, cantidad 4 prendas, código 2, cantidad 46, talle máximo 46, cantidad 3. Bueno, se pide resolver utilizando vectores o matrices, determinar cuál es el código de la prenda que tiene el mayor talle de fabricación. Si hay más de una con el mismo talle, se pide la primera que aparezca con dicho talle. Determinar si el 60 aparece como talle máximo en alguna de las prendas. Mostrar un listado de los códigos de las prendas ordenado en forma descendente por cantidad. Bien, entonces, ¿cómo resolveríamos algo así con vectores? Vamos a ver. Vamos a ponernos acá. Bueno, entonces vamos, como hoy tenemos poco tiempo, lo vamos a ver directamente resuelto. Acá, ingresar TOT refiere a la cantidad de prendas que vamos a clasificar, ¿sí? Bien, vamos a tener que utilizar una variable max para saber cuál es el talle máximo, ¿sí? Y acá inicializamos una bandera donde ponemos tal 60 en no, y esto nos va a permitir saber si cambia en algún momento así, es que hay alguna prenda que tiene ese talle como máximo, ¿sí? Por eso le inicializamos a la bandera en un estado y después verificamos si cambió de estado o no, ¿sí? Bueno, ¿por qué este para va a ir desde 0 hasta tot menos 1? Vamos a suponer que el operador ingresó que se van a cargar 50 prendas. Como nosotros vamos a trabajar con vectores, tenemos que ir desde la posición 0. Por lo tanto, en vez de llegar hasta la posición 50, vamos a llegar hasta la posición 50 menos 1. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, después ingresamos el talle de la prenda, ¿sí? Que lo vamos a tener en un vector tal, y la cantidad de la prenda que vamos a tener en un vector cant, ¿sí? Al código de la prenda, como no está aclarado, en este caso se utilizó un código que se incrementa de 1 en 1 y arranca en el número 1, ¿sí? Son números consecutivos del 1 hasta la cantidad de prendas que leamos, ¿sí? Entonces, pero fíjense que esto era lo que hablábamos la otra vez. El código de la prenda lo vamos a guardar en el vector cod, ¿sí? Y va a arrancar en 0, pero nosotros tenemos que arrancar el código de la prenda en 1, ¿sí? Entonces le vamos a poner i más 1. Bien, ahí vamos a preguntar si el talle máximo hasta el que llega a la prenda llega a ser 60, ¿sí? Entonces ahí nosotros cambia esa variable tal 60 de no la ponemos en sí. Caso contrario no hace nada.
O sea que si nunca pasa por este lado del if, la variable bandera va a seguir con el mismo estado inicial que tenía. ¿Sí? Y después, ¿cómo hacemos para comparar con max? Comparamos si el talle ingresado supera a max, supera el talle máximo. El talle máximo en este caso fue inicializado en 0, porque sabemos que no puede haber talles con valores negativos. ¿Sí? Caso contrario, si se tratara de otro tipo de cosa, como por ejemplo, como habíamos visto, temperaturas, ¿cómo es el modus operandi? Siempre para calcular el máximo de un conjunto de valores, tengo que asumir que el primero leído es el máximo. En este caso no es necesario porque son prendas que van a tener un talle que va a ser siempre mayor que 0. ¿Sí? Entonces ahí pregunto, si el talle de la prenda es mayor al máximo, guardo el nuevo talle y guardo el código de la prenda. ¿Estamos? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Una vez que terminé de hacer toda esa revisión, ¿sí? O sea que llegamos hasta el final, ¿qué hacemos? Preguntamos simplemente si cómo está el valor de la variable bandera, si tal 60 está en no, quiere decir que no pasó nada, no muestro nada, y en caso contrario, si tal 60 cambió de estado, entonces digo mostrar hay una prenda con talle 60 como máximo. ¿Sí? Fíjense que lo que les decía que por ahí se prestaba a confusión es donde dice acá, determinar cuál es el código de la prenda que tiene el mayor talle de fabricación. Si hay más de una con el mismo talle, se pide la primera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo voy comparando el talle máximo y determino que hasta el momento, vamos a suponer que voy por la prenda 10 de 50, digo que el máximo es el talle leído y el código de la prenda es el código 10. Si la prenda 11 o las subsiguientes igualan el talle máximo, no los guardo, solo guardo el que supera. ¿Sí? Siempre da falso cuando es Claro. igual. Siempre da falso cuando es igual. Si yo les pidiera la última prenda con el talle máximo, ahí sí ustedes podrían poner mayor o igual, porque si es igual, guardo el talle de la nueva prenda y guardo el código de la nueva prenda. Pero en cambio así nos guarda el código de la primer prenda que aparece, porque no contempla la situación de que sean iguales. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, en este caso acá mostramos el código máximo. Acuérdense que siempre esto lo muestro fuera de la comparación, ¿sí? No lo muestro adentro. O sea, acá voy comparando cuál es el máximo. No muestro acá ya el máximo, porque yo no sé cuál es el máximo hasta que no terminé de leer el último artículo, ¿sí? Entonces no puedo ir mostrando acá adentro, ¿sí? Entonces espero a terminar la estructura cíclica repetitiva y lo muestro afuera, ¿sí? Bien. Bueno, después, ¿qué hago? Vamos a hacer un ordenamiento de burbuja porque pedía, el ordenamiento de burbuja nadie se confundió. ¿Qué nos pedía? Ordenado por, mostrar un listado de los códigos de las prendas ordenado en forma descendente por cantidad. Bien, entonces acá acuérdense que i iba desde la posición inicial, que es 0, hasta tot menos 2. ¿Por qué llegaba hasta tot menos 2? Porque si decíamos que habíamos ingresado la cantidad de talles, la cantidad de prendas era igual a 50, nuestro vector iba a ir de 0 a 49. ¿Sí? En cambio acá, para el método de burbuja, tenemos que llegar hasta una posición anterior a la última. Si la última posición del vector era la posición tot menos 1, la última posición para el método de burbuja acá, la anteúltima sería tot menos 2. Y el j va desde i más 1 hasta tot menos 1. Acá va a ir el criterio, ¿sí? que vamos a utilizar, que es el vector cantidad, y si cantidad, acá, ¿cómo estamos ordenando? ¿En forma ascendente o descendente?
Descendente. Estamos ordenando en forma descendente, de manera de quedarnos arriba con el más grande, ¿sí? Del más grande al más chico, descendente. En ese caso, invierto los valores de los 3 vectores que tengo que estoy trabajando en paralelo, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué hacemos? Mostramos el código de las prendas ordenado, ya no mostramos la cantidad porque no lo solicita, y mostramos el código de la prenda de... ¿sí? Bueno, bien, ¿cómo sería si nosotros quisiéramos hacer esto con matrices? ¿Puede ser que ya lo hayamos hecho este ejercicio? Este no, lo hicimos pero no con matrices. Ah, Si no me equivoco, fue el trabajo práctico 1. Sí, me complicó la existencia ese ejercicio. Sí, este fue el trabajo práctico 1. Fíjense que si nosotros lo queremos hacer con matrices, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 dimensiones. Y ya no vamos a trabajar con distintos nombres de vectores, sino que vamos a trabajar con uno solo. ¿Sí? Entonces, la cantidad de prendas que vamos a leer va a ir desde 0 hasta tot menos 1. ¿Sí? Porque es la misma cantidad de prendas. Si yo digo que ingreso 50 prendas, voy a ingresar 50 prendas. Va a ir desde 0 hasta tot menos 1. Pero acá yo tengo que elegir un nombre para la matriz. Vamos a ponerle, qué sé yo, P de prendas. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo. Abajo vamos a poner cómo nos quedaría y después borramos el renglón de arriba. Entonces ponemos ingresar P de prendas, ¿sí? En la posición, en la fila I, en la columna 1, ¿sí? Y después vamos a ingresar la cantidad ¿dónde? En la misma matriz, en la misma fila, en la columna 2. La columna 0 la voy a dejar reservada para el código, ¿sí? Entonces, voy a decir que P en I en la columna 0 va a ser igual a I más 1. Entonces reemplacé esto. Acá inicializo en la columna, en la fila 0, en la columna 0 pongo el código de la prenda. En la fila 0, en la columna 1, ingreso el talle y en la columna, en la fila 0, en la columna 2, ingreso la cantidad. Ahora, para referirme al talle, no tengo que poner el talle, acuérdense que lo tenía en la columna 1, ¿sí? Entonces, acá a P en I sub 1, pregunto si es igual a 60. Todo esto lo tengo que ir reemplazando por los valores de la matriz, ¿sí? Acá voy a preguntar si P en I, ¿en qué columna tenía yo el talle? Tenía en la columna, acuérdense que la columna 0 la utilizamos para el código, la columna 1 la usamos para el talle y la columna 2 la utilizamos para las cantidades, ¿sí? Entonces acá en Max asigno P en I 1, ¿sí? Y el código, ¿dónde lo tenía? En P, ¿cuál era la columna destinada al código? La 0. ¿Se acuerdan? Sí. Se perdieron con matrices. sí, sí, No, no, anda sigo. un poco de vuelta con el tema de las columnas, las filas, la Claro, suma de porque cada una, acá, pero sí, y acá fíjense que no tenemos la exigencia de que todos los elementos sean del mismo tipo.
¿sí? En los vectores nosotros no podemos tener un elemento que sea numérico, otro alfanumérico. Acá tenemos que respetar que, digamos, los vectores que componen la matriz sean del mismo tipo. Es como si una matriz fuera un conjunto de vectores. Entonces digo, si en la columna 1 guardo valores numéricos, que toda la columna 1 sería aconsejable que tenga valores del mismo tipo. La columna 2 que tenga todos valores del mismo tipo y así sucesivamente. ¿Sí? Pero acá, fíjense que siempre nos referíamos, teníamos 3 vectores paralelos y ahora en vez tenemos el mismo nombre, ¿sí? Y nos va a ir permitiendo recorrer la matriz a través de las filas y voy a manejar yo en este caso las columnas, ¿sí? Por eso no anido un J, porque al J lo estoy manejando yo manualmente. Digo que en la columna 0 guardo el código, en la columna 1 tengo el talle y en la columna 2 tengo la cantidad. Entonces acá pregunto si en la matriz P en la posición 1 tiene el 60. Quiere decir que hay una prenda con talle 60. Después voy a comparar si la matriz P en la columna 1, que es la que tiene el talle, supera al valor que tiene en max. Si supera, guardo ese talle, que está en la columna 1, y guardo ese código que está en la columna 0. ¿Sí? Después lo mismo, pregunta si el talle es 60 y demás. Bueno, ¿y acá cómo sería? Acá tengo que preguntar, acá el ordenamiento sería distinto en las matrices. Eso lo vamos a ver. Bueno, acá seguimos con el método de la burbuja, igual. Va hasta tot menos 2 y este va hasta tot menos 1. Y acá, ¿qué voy a preguntar? Yo me estoy refiriendo a la cantidad. ¿La cantidad en qué columna la tenía? En el 3. En la tercera columna que tiene el número. Exacto. Entonces ahí estamos. Entonces vamos a preguntar si en la columna 2 es menor que P en J en la columna 2. Y en este caso, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer aux, le asigno P en I en 0. Ahora vamos a ver porque acá podemos reemplazarlo por un para. Y ahí no hay que hacerla por los tres, por las tres columnas. Exactamente. Para eso vamos a poder 0, utilizar 1 y un 2. para. Ahora se los voy a mostrar. A P en I en 0 le vamos a poner P en J en 0 y a P en J en 0 le pongo aux. ¿Sí? Después acá vamos a dejar un renglón. Acá, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a hacer lo mismo para la columna 1. Todo esto mismo lo vamos a repetir 3 veces. Espera que lo vamos a borrar acá. Entonces, acá lo voy a hacer en la columna 1. Acá le borro el 0 y lo pongo en 1. Y acá el 0 y lo pongo en 1. Y acá lo hago para la columna 1. Y ahora me queda hacerlo para la última columna, que es la columna 2. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Sí. Que me acuerdes de otro precio. Bueno, ahí estamos. O sea, primero hago el pasaje para la columna 0. Después hago el pasaje para la columna 1. Y después hago el pasaje para la columna 2. Todo eso se puede reemplazar si no por un para. Un para que va a ir con K desde 0 a 2. Fíjense, se los voy a dejar. Y acá vamos a repetir solo una de estas. Perdón, vamos a usar acá. Y acá, en vez de ir poniendo de a una manualmente las columnas, eso lo va a manejar K. Fíjense que lo que está acá abajo es lo mismo que está ahí arriba. Esto yo ahora se los voy a subir. Esto es lo mismo que esto. Porque ¿qué es lo que se repite? Las 3 primeras filas. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo. Y acá lo que va variando es que las primeras 3 veces fue 0. Las segundas 3 veces fue 1.
y las terceras 3 veces, digamos, fue 2. Entonces eso lo reemplacé por K y puedo reemplazar todas estas sentencias por esto. ¿Sí? Bárbaro. Entonces esto lo borramos. Y nos queda así. Es más fácil para cambiar el valor digamos, el ordenamiento por burbuja en matrices es más fácil que en vectores. Porque no tengo que hacer, si nosotros tuviéramos 10 vectores paralelos, tengo que hacer esto para los 10. O sea, tendría 30 líneas de código. En cambio, para matrices tendría solo esto. ¿Sí? Se reduce bastante. Se reduce un montón. Bueno, los dejo acá porque tengo que irme a... Esto ahora ya se lo subo. Los dejo porque me tengo que ir a parcial con la otra materia. Así que esperen que dejo de compartir. Y nos vemos el jueves y el jueves practicamos bien sobre vectores. ¿Sí? Seguimos con esto para prepararnos bien para el parcial de la semana que viene. ¿Mm? Ok, bárbaro. Ok, profe. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Listo. Nos vemos el jueves, Nos Ana. vemos. Suerte. Chau, chau. Chao.